Shalom familia, gracias por unirse al quinto estudio que estamos haciendo del Tratado Midot. Bienvenido familia, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida también a los hermanos nuevos que se están conectando, que se están uniendo a este estudio en vivo. Así que muchas gracias familia por unirse y vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a continuar, recuerden que estamos viendo el Tratado Midot de la Mishnah, que es un tratado bien interesante porque nos está dando la descripción de todo lo que es el templo. Sus edificios, sus entradas, sus salidas. También nos dice las dimensiones, la ubicación geográfica de ciertos edificios. O sea, podemos decir que el Tratado Midot es la descripción del plano, del modelo perfecto que el Eterno le dio a Moshe, que después le dio a David y que Ezequiel también en una revelación a través de una profecía que recibe de parte del Eterno, ve el Beit Hamidash, el templo, y nos lo describe bien. Y es nuestro deber como casa de Israel de estudiar el templo. Antes que nada quiero invitarlos a que visiten teshuva.tv, donde van a tener un montón de estudios con respecto a lo que es la metodología de estudio, la Biblia en su contexto, junto a nuestro hermano Rico y a todo el equipo de maestros de teshuva.tv. Así que les recomiendo que vayan. Aquí abajo les dejo el enlace, teshuva.tv, para que puedan ir viendo y poder estudiar la Biblia en su contexto. Bien, entonces, aparte de este anuncio, vamos a comenzar con el estudio. Me gustaría que antes de empezar, recordemos el por qué tenemos que estudiar el templo. ¿Por qué es necesario que estudie el templo? Ya hemos visto en estos 4 estudios anteriores que hemos realizado, hemos visto como cada vez que vamos recorriendo, vamos haciendo un recorrido por el templo, vamos descubriendo algún sector, algún utensilio, algo en el templo que lo podemos trazar en la Biblia y principalmente con los escritos del primer siglo. Así que es uno de los por qué necesitamos estudiar el templo. Porque vemos que hay una conexión directa del templo entre Génesis y Apocalipsis. En toda la Biblia va a estar presente el templo, pero es un mandato para Israel. Recuerden que se nos enseña en el libro de Éxodo de que nosotros tenemos que procurar construir un santuario para el Eterno. Es uno de los mandamientos que el Eterno nos da. Y no solo eso, miren lo que le dice a Ezequiel, y este es el precedente bíblico. Vamos a establecer precedentes en la Biblia, familia. No basado en opiniones ni en lo que yo creo, sino vamos a basarnos en la Biblia, familia. Vamos a validar todo por la Biblia. Otra cosa, familia, no me crean nada de lo que les digo. Valídenlo todo, familia. Validen todo lo que yo les digo. Y si hay algo que hay que corregir, lo corregimos. Pero es esencial, familia, que se acostumbren a validar la información. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, dedicarle tiempo, familia. Así que vamos a validar el por qué necesito estudiar el templo, por qué es algo importante para nosotros como creyentes en el Yeshua, en nuestro Mesías Yeshua, y también como parte de Israel, como parte de la casa de Israel. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 43, verso 10 al 12. Dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, nos está hablando a ti y a mí, que somos parte de la casa de Israel. Ahora nosotros somos parte de Israel. Entonces nos habla a nosotros y nos dice: avergüéncense de sus pecados y miren el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y escríbelas delante de sus ojos, para que guarden todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¡Wow, familia! Vemos que es algo bien interesante y vemos cómo ahora estamos validando el por qué nosotros necesitamos estudiar el templo. Y el precedente bíblico lo tenemos en Ezequiel capítulo 43. Bien, entonces ya habiendo hecho este recordatorio, el por qué estamos estudiando el templo y por qué le estamos dedicando este tiempo a estudiar el templo, es básicamente para poder ser parte del cumplimiento de esa profecía que fue dada a Ezequiel. Somos esa generación que tenemos el privilegio y el honor de poder
empezar a aprender del templo para después transmitir todo este conocimiento a las generaciones futuras. Y que podamos, que el día que el templo sea levantado y nos digan hay que poner las manos a la obra, no pasemos vergüenza, familia. Que sepamos cómo poder entrar, cómo salir cuando tengamos que subir a Jerusalén. Así que es bien interesante y por eso estudiamos el templo. Bien, vamos entonces al estudio. Vamos a comenzar. Recuerden que habíamos quedado en el capítulo 2 del Tratado Midot. Yo los invito a que, si lo tienen a mano, que lo busquen, que lo tengan, que lo leamos juntos. Y si no lo tienen, por favor, escríbanos al mail que figurará abajo en la cajita de descripciones. Envíenos un mail solicitando el Tratado Midot y un planito del templo. Bien, un plano del templo en donde ustedes van a poder ir haciendo sus anotaciones. Y esto es importante, familia, porque es una forma que podemos aprender fácil, sencilla, y que cada uno le puede ir dando su forma a cómo aprender todos estos conocimientos. Porque es necesario que esto sea un fundamento, que sea una base para nuestros estudios bíblicos. Y conocer, ¿por qué? Porque vamos a ir conociendo vocabulario, que muchas veces en la Biblia no está específicamente hablando del templo, pero el vocabulario, al conocer el diseño del templo, vamos a saber, esto está sucediendo en tal sector, o esto está hablando de una de las fiestas, porque el término que se está usando se termina en el servicio del templo. Wow, hay mucho para aprender, familia. Entonces, si no tienen el material, familia, no duden en escribirnos, se los enviamos para que ustedes los puedan tener al Tratado Midot y al plano del templo para que podamos estudiar juntos e ir avanzando y conociendo más de la casa de nuestro rey. Así que vamos a ir al app del templo. Recuerden que estamos usando la app del Second Temple, que se encuentra disponible en Android y para los smartphone, iPhone y iPad también se encuentra, y también para Mac. Se encuentra disponible en cada una de las tiendas de aplicaciones, tanto para Android como para Apple. Se encuentran en sus tiendas respectivamente. Y aproveche, familia, que está en un precio bastante accesible, una inversión que les va a ser útil para estudiar el templo. Bien, recuerden, familia, que estamos en este sector. Habíamos quedado en el último estudio hablando sobre esta pequeña cajita que vemos ahí, que eran los cofres en donde las personas venían y dejaban sus ofrendas. Y que habían 13 cofres en donde podían dejar para distintos motivos, pero de estos 13 había 6 cofres que estaban relacionados con ofrendas voluntarias. Y justamente marcamos un precedente, porque estos cofrecitos están relacionados con Yeshua. Cuando él estaba enseñando, dice, enfrente de uno de estos cofres, y les da una enseñanza a sus discípulos con una viuda que echó 2 moneditas a una de estas arcas o cofres de ofrenda. Wow, familia, es increíble cómo vamos avanzando y vamos haciendo conexiones con el Nuevo Testamento. Amén. Recuerden que estamos en el atrio de las mujeres, que era un lugar donde un sector que es común, en donde tantos hombres, mujeres y niños que están en el pacto, o sea que son parte de Israel, podían estar aquí. Bien, vamos ahora al capítulo número 2 del Tratado Midot y vamos al párrafo 6. Vamos a empezar con el párrafo 6. Es un párrafo que tiene muchísima información y vamos a tratar de cubrir lo más que podemos en esta clase. Bien, vamos al párrafo 6, que dice lo siguiente. Había bajo el atrio de Israel cámaras que daban al atrio de las mujeres, donde los levitas depositaban las arpas, liras, címbalos y los demás instrumentos musicales. ¡Wow! Nos está diciendo que en esta área, aparte de las cámaras, de los sectores que ya recorrimos en el estudio pasado, se encuentra una cámara muy particular, que es la cámara de los instrumentos, el lugar donde se guardaban los instrumentos, en donde almacenaban los instrumentos los levitas y también ensayaban. Dice que se guardaban aquí arpas, liras, címbalos y demás instrumentos. ¡Wow! O sea que vemos que había un sector específico para que ensayaran los levitas. Y nos mencionan que está entre el atrio de Israel, que es justamente detrás de la puerta Nicanor, que es la puerta esa grande que estamos viendo enfrente nuestro. Esa puerta, recuerden, es el equivalente a la puerta del este en el tabernáculo. Cruzando esa puerta se encuentra el atrio de Israel. Pero dice que hacia el atrio de las mujeres, hacia este lugar donde estamos nosotros, se va a poder ver lo que es la cámara de los instrumentos.
la cámara en donde los levitas ensayaban, donde depositaban los instrumentos musicales. Bien, ahora la pregunta es en dónde están y qué instrumentos son, porque no solo son, dice, arpas, liras, címbalos y demás instrumentos. Miren, vamos a ver qué otros instrumentos más usaban los levitas para marcar algún precedente y después vamos a enfocarnos un poco más adelante con respecto a cómo era esto de la música en el templo, porque es parte también del tratado Midot. Bien, pero ahora vamos a ver que nos dice que aquí en el atrio de las mujeres se encuentra esta cámara donde se guardaban los instrumentos. Y parte de los instrumentos que también se usan, miren, en el tratado Arahaim, capítulo 2, párrafo 3, en la Mishnah, nos dice lo siguiente. No se tocaba el cuerno menos de 21 veces en el templo, ni más de 48. O sea, miren, acá nos está hablando un poco sobre la música, sobre los sonidos de instrumento. Vemos que aquí dice que en el servicio diario en el templo se usaba el cuerno, el shofar, y que dice que no sonaba menos de 20 veces, ni más de 48 veces. No se tocaba menos de 2 arpas, ni más de 6. Ni menos de 2 flautas, ni más de 12. O sea, miren, es una cantidad bastante importante de instrumentos que se está usando. 12 días al año se tocaban flautas delante del altar. El día de la inmolación de la primera Pascua, el día de la inmolación de la segunda Pascua, el primer día festivo de Pascua, el día festivo de la fiesta de Pentecostés y los 8 días del festival de Tabernáculos. No se tocaba una flauta de cobre, sino que se tocaba una flauta de caña. O sea, miren las distintas, aparte de lo que eran liras, címbalos, arpas, había también flautas, había shofares. Dice que había 2 tipos de flauta, dependiendo. Y miren qué interesante, familia, porque cuando estudiemos lo que es la Pascua, el servicio de Pascua, de Pesaj, el servicio de Tabernáculos o Sukkot, o el servicio de Pentecostés, de Shavuot, y vemos en los instrumentos que se usan, ahora sabemos que hay distintos tipos. Y miren, el tipo de instrumento nos está también determinando qué fecha es. Porque miren, dice que para lo que es las festividades de lo que es Pentecostés y los 8 días de tabernáculos, se usaba, y la fiesta de Pascua, se usaba una flauta de caña, debido a que el sonido de esta era más agradable. No se ponía punto final a las piezas musicales, sino con una sola flauta, ya que esta permitía un final más bello. O sea, miren, esto nos está diciendo que la música en el templo era algo que se hacía a la perfección. Eran muy meticulosos los levitas con el tema de la música. Miren todos los datos que estamos aprendiendo, conociendo una de las cámaras que se usaba en el templo para la música. Bien, algo bien interesante. O sea, esto nos quiere decir que las personas que tocaban estos instrumentos estaban ensayando todo el tiempo, eran profesionales, que lo hacían obviamente con todo el corazón para el Eterno, pero ellos eran profesionales, se preparaban todo el tiempo para tocar estos instrumentos y hacerlo con excelencia para el Eterno. ¿Amén? Entonces vemos ahí que la gama de instrumentos que se está usando en el servicio del templo, y que cada instrumento también tiene un tiempo específico en el cual es usado cada instrumento. Amén. Entonces vamos a volver al app del templo y nos vamos a dirigir hacia la puerta Nicanor. Recuerden que ya habíamos hablado de estos 15 escalones también, que estos 15 escalones servían para el tiempo de festividades, en donde los levitas que cantaban, se paraban en estos escalones y cantaban los 15 salmos de ascensión, desde el 120 hasta el 134. Eran cánticos que se hacían en las festividades en este lugar, mientras el pueblo estaba escuchando y respondía al canto de los levitas. Ese era como si fuera un coro polifónico. Los levitas marcaban el tono y cantaban, y el pueblo respondía. Era algo espectacular eso. Yo me imagino que eso ha de ser algo increíble, escuchar eso y sentir las voces de los levitas, ahora sabiendo que ellos son profesionales en el canto, saber escuchar esas voces, cómo sonaría en el templo y cómo las personas reaccionarían al escuchar los levitas. Pero nos dice que en este sector se encuentra esta cámara de los instrumentos, y esta cámara se encuentra justamente aquí sobre la pared de la puerta Nicanor. Vemos que la puerta Nicanor es esa puerta grande que está acompañada por 2 portillos, por 2 puertitas más pequeñas, que después vamos a ver para qué servían estas puertas, pero nos vamos a focalizar en esta puerta. Esta puerta pequeña que vemos aquí
es la puerta que nos da acceso a la cámara de los instrumentos. Y wow, familia, esto nos está enseñando la dimensión que tenían estas paredes del templo. Recuerden que cuando hablamos del perímetro original, vimos que hay un precedente en el rollo del templo del Qumran que nos menciona y que se validó a través de la Biblia, y que el profesor Joseph Good, junto con todo su equipo de maestros y de estudiantes, validaron que el perímetro original de los 500 por 500, perímetro que, recuerden, era una pared que era como un hotel, un edificio era. Entonces imagínense, si eso era así, estas paredes de dentro del perímetro del templo, de los edificios, también servían como pequeños edificios, pequeñas cámaras. Bien, vamos a entrar a esta cámara que nos menciona que es una cámara subterránea y que tiene un propósito. ¿Por qué? Porque esta cámara, al ser subterránea, no va a hacer que interfiera con el servicio del templo, el ensayo de los levitas. Bien, vamos a bajar por aquí. Y esta es una cámara subterránea. Y aquí es donde ellos ensayaban y también almacenaban todos los instrumentos. Miren, aquí a nuestra derecha, perdón, a nuestra izquierda, o bueno, a mi izquierda, se encontraba estos instrumentos. Miren, vamos a ver estos instrumentos. ¿Cuáles son? Dice, liras de 12 cuerdas. ¡Wow! Nebel, se llama el Nebel, un tipo de lira construido de madera, de manera diferente a la lira Quinor. O sea, habían dos tipos de lira, esta que era de 12 cuerdas y había otra que era de Quinor, que era una un poquito más chiquita, más grande y por lo tanto de tono más profundo. Las monedas de Bar Kokhba lo muestran en forma esquematizada. Según Josefo, tenía 12 cuerdas y se tocaba con los dedos. Esto lo encontramos en la Antigüedad de los Judíos, libro 7, verso 306. Fue el segundo instrumento principal en la orquesta del templo, según la Mishnah en el Tratado Kin 3.6. Sus cuerdas estaban hechas de intestinos gruesos de las ovejas. ¡Wow! Miren qué interesante. Aquí ya hemos conocido uno de los instrumentos. El primer instrumento que encontramos al entrar a esta cámara eran estas liras de 12 cuerdas. Bien, ahora vamos a ir avanzando y conociendo algunos de los instrumentos que se usaban en el templo. Pero quiero marcar un precedente bíblico, familia. Quiero que marquemos un precedente del por qué eran solamente los levitas quienes estaban a cargo de la música del templo. Y esto es bien importante porque esto nos muestra que cada uno tenía un rol, un propósito y una función. Nadie podía usurpar el rol de un levita. El levita que se dedicaba a cantar solamente cantaba. No podía cantar ningún sacerdote, ni tampoco ningún miembro del pueblo de Israel, ningún varón de Israel podía tocar un instrumento dentro del templo. ¿Por qué? Porque esto era un oficio dado a los levitas. ¿Y cómo sabemos esto? Miren, vamos a ir a lo que es Primera de Crónicas, capítulo 25, del verso 1 al 7, y dice lo siguiente. Asimismo, David y los jefes de los ejércitos apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Asaf era de los levitas, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas. Interesante, miren este término, profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azareela, hijo de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Esto es interesante. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Sari, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpas. Ok, yo creo que vamos a tener que redefinir lo que es este término. Con arpa, para aclamar y alabar a Adonai. Verso 4. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seduel, Jeremot, Hananías, Ananí, Eliata, Gidaltí,
Romantis Eser, Josbe Casa, Maloti, Otri y Masasiot. Nombres difíciles. Pero eran todos hijos de los levitas. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Adonai, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto, miren, eran personas instruidas para el canto de Adonai. Todos los autos fueron 288. ¡Wow, familia! Era una cantidad increíble de levitas. Imagínense todos estos levitas en los días festivos cantando y tocando los instrumentos. Y algo que me llamó mucho la atención al leer esto es ver que habla de que profetizaban. ¡Wow! Y esto es tema aparte, familia, porque esto nos está marcando un precedente que necesitamos redefinir qué es la profecía, qué es ser un profeta. Yo los invito a que en el canal de YouTube de La Biblia en su contexto, le voy a dejar el enlace debajo, también hemos hecho un video que habla, un estudio sobre redefinir el término profeta. ¿Qué es un profeta? Y ahora podemos agregar que función de un profeta no solo es llamar al pueblo al arrepentimiento. Los invito a que vean, porque hay mucha información para que podamos validar y redefinir este término, sino que también tenían un servicio dentro del templo. Y eran los encargados de ¿qué? De alabar, de adorar al Eterno y de guiar al pueblo en la alabanza. Wow, familia, algo increíble. Ahora tenemos aquí el precedente bíblico en donde los levitas que fueron escogidos, que fueron los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, todas sus familias, en un total de estamos hablando que eran 188 personas entre todas las familias que se dedicaban a la música y que eran personas instruidas en el canto. No eran cualquier persona, familia. Eran personas que habían estudiado, que estudiaban, ensayaban y todo el tiempo estaban abocados a esta función. O sea que algo bien... Perdón, 288, o sea, no eran 100, sino eran 288 cantores, músicos, profesionales, instruidos para el canto de Adonai. O sea que esto demandaba que ellos estudiaran, que se perfeccionaran y, como les digo, su función era, y lo vamos a ver un poco más adelante y lo vamos a ver con más detalles, su función era cantar, tocar los instrumentos y solamente hacían eso, familia. Y esa era la función de los levitas, que no eran parte de los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes. Bien, entonces vemos que dentro de los levitas, todos los levitas, o sea, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Dentro de la familia de Leví, una familia, la familia de Aarón, eran los que tenían el sacerdocio. El resto de los levitas cumplían distintas funciones y ahora estamos viendo que una de las funciones es que eran músicos en el templo. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Ya marcamos el precedente en donde los levitas eran los encargados de la música. Vemos que tenían que cumplir una condición, que eran instruidos, personas que tenían conocimiento en la música, y vamos a ir conociendo los instrumentos. Aquí tenemos estos pequeños címbalos, estos son pequeños platillitos, estos son címbalos. Las dos primeras formas probablemente representan címbalos. Los címbalos encontrados en las excavaciones estaban hechos de bronce, en forma de platos, con una cabeza central hueca y con una presilla metálica musical para el pulgar. El diámetro promedio es de aproximadamente 4,5 pulgadas, 12 centímetros de diámetro aproximadamente. Eran tocados por los levitas en el templo. Miren, eran estos pequeños instrumentitos que vemos aquí, estos pequeños platillitos que se colocaban en los dedos. Y ahora ya sabemos y vemos que en la arqueología se han encontrado de estos pequeños címbalos en los perímetros de lo que es el templo. Bien, vamos a continuar. Acá vemos otro tipo de instrumento.
Estos son las liras pequeñas, que estos vamos a ver que eran el Nebal Azor, o una de sus formas más breves, Azor, que lo vamos a ver en los Salmos, se menciona en los Salmos 33.2, 92.4, 144.9, se va a mencionar sobre estas liras pequeñas. Era quizás un nivel un poco más pequeño, con solo 10 cuerdas. Vemos que había lira ahora de 12, ahora hay liras de 10 cuerdas. Bien, y que hay precedentes bíblicos de que estos instrumentos se usaron para la adoración en el templo. Bien, continuamos acá adelante. Aquí vemos otro tipo de instrumento de cuerda también. Vemos que se usa mucho instrumento de cuerda dentro del servicio del templo. Y estos son liras de 10 cuerdas, las que se llaman quinor. Bien, un instrumento de cuerda de la familia de las liras, construida por un cuerpo, dos brazos y un yugo. El instrumento es asimétrico, con un brazo más corto que el otro, y su cuerpo tiene forma de caja. El instrumento probablemente tenía una altura promedio de 20 a 23 pulgadas, o sea, entre 50 a 60 centímetros de altos, y sonaba en el rango alto. El quinor era el principal instrumento de la orquesta del segundo templo. Según Josefo, tenía 10 cuerdas y sonaba con una uñeta. Esto lo encontramos en Antigüedades de los Judíos, libro 7, en el párrafo 306. Y según la Mishnah, sus cuerdas estaban hechas de intestinos delgados de las ovejas. En el tratado Kin 3.6 también nos menciona sobre estos instrumentos. Vemos que aquí vemos otro de los instrumentos y que predomina dentro del servicio del templo el uso de los instrumentos de cuerda. Y este no va a ser la excepción. Aquí tenemos otro instrumento que es el minim. El minim, un término poco claro, quizás, presumiblemente un instrumento de cuerda. Y era muy parecido, podremos decir, como una especie de pequeña guitarra, como una lira. Podríamos ver que es algo muy similar a una lira de lo que hoy podríamos conocer, que se usa aún en el antiguo Medio Oriente, ¿bien? O en el Medio Oriente, vamos a decir, porque ya no es antiguo, ¿bien? Y estos eran algunos de los instrumentos que se almacenaban en esta cámara. Miren lo grande que era esta cámara. Es más, esta cámara era tan ancha como la pared de la puerta Nicanor. O sea, miren, debajo de la puerta Nicanor se encontraban estos sectores que permitían a los levitas ensayar, y que cuando ensayaran no interrumpir con el servicio del templo. O sea, miren todos los detalles que se están teniendo en cuenta en la construcción y en el diseño. Y nos está hablando de que quienes estaban en la adoración en el templo eran personas que ensayaban, que practicaban, que obviamente muchas veces tenían que pasar horas ensayando, y ellos estaban en este lugar. ¡Wow! Increíble. Vamos a salir, y aquí ya salimos de nuevo al atrio de las mujeres. Bien. Algo bastante interesante. Ahí vimos una área más que nos menciona el capítulo 2, párrafo 6. Ahora vamos a continuar leyendo el capítulo 2, párrafo 6. Menciona después, empieza a hablar sobre las puertas. Eso lo vamos a dejar en paréntesis, porque esto lo vamos a ver la próxima clase con más detalles, porque es necesario dedicarle tiempo a esto de ubicar las puertas, ya que vamos a ver que tanto para distintos recursos que hablan del templo, de la sabiduría de nuestros hermanos mayores, como la Mishnah y también Flavio Josefo, van a ver como distintas perspectivas. Entonces necesitamos tomarnos tiempo para poder descubrir dónde estaban ubicadas todas estas puertas. Pero quiero ir al final del capítulo 2, párrafo 6, en donde habla sobre la puerta Nicanor. Bien, la puerta Nicanor dice que se encuentra en el oriente, o sea, al este, la puerta Nicanor, que tiene dos postillos o dos puertas pequeñas, una a la derecha y otra a la izquierda. Había dos en la parte occidental que no tenían nombre. O sea, ¿cuáles son esas dos puertitas que no tenían nombre? Estas que nosotros estábamos viendo, que ahora sabemos que es el ingreso a lo que es la cámara de los instrumentos. Pero vamos a subir estas escaleras y nos vamos a parar enfrente de la puerta Nicanor.
Esta puerta, como yo les mencionaba, es bien importante porque esta puerta es la que va a sustituir en el modelo del tabernáculo a la puerta del este. Este va a ser el equivalente. Y esta puerta era una puerta que, como nos menciona el tratado Midot 2.6, habían dos puertas. Una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y cada puerta tenía una función. En la Mishnah no nos da la función de esta puerta, sino que nos va a dar la función de la puerta que se encuentra al norte. Bien, pero quiero que vayamos ahora al capítulo 1. Vamos a volver al capítulo 1 del tratado Midot, al párrafo 4, familia. Vamos a ir al párrafo 4, que también nos va a decir un detalle bastante interesante de lo que es la puerta Nicanor. Bien, recuerden que en el capítulo 1, en el segundo estudio que hicimos del tratado Midot, hablamos de que habían 13 puertas. Dentro de todo el templo había muchas puertas y que muchas de estas puertas en la época de Herodes fueron revestidas de oro y plata. Pero había una puerta que no se había recubierto en oro, que es justamente la puerta Nicanor. Es esta puerta que estamos viendo aquí. ¿Bien? Pero miren lo que dice el capítulo 1, párrafo 4. Vamos a volver al capítulo 1, párrafo 4, que justamente habla sobre la puerta Nicanor. Dice, había 7 puertas en el atrio del templo, 3 al norte, 3 al sur y una al este. Al sur, la puerta del encendimiento. Junto a ella, la puerta de los primogénitos. Y en tercer lugar, la puerta del agua. Después ya vamos a ver en específico cada una de estas puertas. Pero quiero centrarme en este punto. Al este, la puerta Nicanor, que tenía 2 cámaras. Wow, o sea, aparte de tener la cámara que estamos viendo que da hacia el atrio de las mujeres, que es la que visitamos subterránea, nos menciona que también tiene 2 cámaras adicionales, una a la derecha y otra a la izquierda. Una era la cámara de Pinjas, que era el encargado de los vestidos, y la otra era la cámara de los que preparaban las tortas. Y esto yo los invito a que vayan a ver el capítulo 1 del tratado Tamid, que ahí hablamos sobre cuáles son esas tortas que está hablando aquí el capítulo 1.4 del tratado Midot. O sea, miren cómo ahora este tratado se está uniendo con otro tratado y se está uniendo con otros. ¿Para qué? Para que tengamos un mayor panorama y podamos armar el rompecabezas de una dimensión un poco más grande y poder tener dimensión en sí de lo que era el servicio del templo. ¿Bien? Entonces, vemos que esta pared era inmensa, no solo en lo alto, sino que también en su grosor, porque no solo estaban las puertas, sino que dentro de esta muralla también habían otras cámaras que tenían otro propósito. ¿Bien? Y algo bien interesante es preguntarnos por qué esta puerta se llama Nicanor y no Puerta del Este en el segundo templo. Y esto lo vamos a descubrir ahora, familia. Vamos a ir al Tratado Yoma. Miren, ahora como del Tratado Midot nos hicimos una conexión con el Tratado Tamid. Ahora vamos a hacer una conexión con el Tratado Yoma. El Tratado Yoma es el tratado que habla sobre el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día a día del sumo sacerdote, cómo él tenía que hacer el servicio en ese día. Bien, uno de los también estudios que vamos a realizar. Es más, ya tenemos un estudio hecho sobre el Tratado Yoma. Yo se los voy a dejar en la cajita de descripciones también, que hicimos todo un recorrido con respecto al templo y al tratado Yoma. Cómo era el servicio, cómo iniciaba el día el sumo sacerdote, cómo terminaba el día. Y es muy interesante ver que todo esto lo hacía una sola persona. Pero bueno, volviendo acá al tratado Yoma, capítulo 3, párrafo 10, nos menciona lo siguiente. Mecatín puso 12 caños a la fuente. Esto está hablando de lo que es el Kior, el lavacro, que en el tratado Tamid lo pudimos ver un poquito mejor y pudimos ampliar más la información de lo que era el Kior, que solo tenía 2. También ingenió otro dispositivo para la fuente a fin de que sus aguas no se hicieran ineptas, permaneciendo estancadas en la noche. O sea que miren, Bequitín, él hizo unas modificaciones en lo que fue el Kior para asegurarse de que hubiera agua corriente para la purificación de las manos y los pies para los sacerdotes. Recomiendo, vayan y vean los estudios del tratado Tamid. Y miren lo que dice.
El rey Mumbaz hizo de oro todas las asas de los utensilios empleadas en el día del perdón. Helena, su madre, hizo un candelabro de oro que colocó en la entrada del templo. Hizo también una mesa de oro sobre la que estaba escrita el pericopo o podemos decir los versos de lo que era la mujer adúltera, la ley sotá, la ley de las aguas amargas. Bien, wow, y es interesante que una mujer haga una donación al templo de una mesa de oro en donde estaba escrito digamos, esta porción de la Torá, que eran las leyes de la mujer adúltera. Wow, esto es algo bien interesante. Con las puertas Nicanor había ocurrido unos prodigios y una memoria era guardada con alabanza. Wow. Esto es bien interesante porque acá nos está hablando. Primero tenemos que, algo que me llamó mucho la atención, es ver quién es este rey Mumbaz y su madre Helena. De acuerdo a fuentes históricas, nos menciona que el rey Mumbaz era el rey de Adiabene en Babilonia, que junto con su madre Helena se convirtieron al judaísmo poco antes de la caída de Jerusalén. Y wow, ellos eran conversos. Y estos conversos, miren los donativos que hicieron y para que realmente estas personas fueran consideradas, para que estos donativos lleven, o estos utensilios que ellos donaron, tengan su nombre o se los recuerde con el nombre de, por ejemplo, Helena, o haga el recordatorio que esta mesa fue dada por la reina Helena, esta fue por el rey Mumbaz, estos utensilios, porque eran personas justas, familia, que a pesar de ser conversos, ellos guardaban la Torá. Algo bien interesante eso, familia. Y lo más interesante es que esta puerta Nicanor no es la excepción. Nos menciona que ocurrieron una serie de prodigios, de milagros en esa puerta y por eso no le cambiaron el nombre, pero también lleva el nombre en memoria de alguien que hizo este donativo para el templo, para la construcción del templo. Bien. Y esto lo vamos a ver en fuentes históricas, como por ejemplo en Guerra de los Judíos, por Flavio Josefo en el libro 5, del verso 201 al 202. Dice, nueve de las puertas estaban revestidas totalmente de oro y plata. Como nos menciona la Mishnah, que todas las puertas, excepto la puerta Nicanor, estaba recubierta de oro y plata. Así como sus jambas, o sea, sus dinteles, sus marcos. Una sola de ellas, la que estaba en la zona exterior del templo, era de bronce de Corinto. ¡Wow! Interesante esto, ¿no? Miren la descripción que nos da de la puerta Nicanor Josefo. Dice que esta puerta, que era una puerta que daba al exterior, o sea que a exterior, pero no afuera del templo, sino fuera de los edificios principales del templo, que es la puerta del este, y nos menciona que era de bronce de Corinto. Y tenía un valor mayor a las de recubiertas de oro y plata. ¡Wow! Imagino que ese bronce era espectacular. Y ahora entendemos por qué esta puerta no se revistió de oro. Porque miren lo que nos menciona Josefo, que es un historiador del primer siglo, que vio todo esto con sus propios ojos, es un testigo ocular, o sea que es una fuente primaria académica. Nos menciona de que era de bronce de Corinto, un bronce muy caro que valía más que el oro y la plata. ¡Wow! Increíble. Y aparte vemos que era una dimensión enorme esta puerta. Esta puerta tenía, acuérdense que las puertas tenían 20 codos de alto por 30 de ancho, por 10 de ancho. Esta tenía casi 40 codos de alto por casi 20 de ancho cada postigo. O sea, era una puerta bastante grande la puerta Nicanor. Y ahora entendemos el por qué era más cara que una puerta de oro y de plata. Miren, algo que a mí me llamó mucho la atención al leer en Guerra de los Judíos, en este recurso en particular, que es el libro de Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, pero contiene comentarios con respecto a descubrimientos arqueológicos y contexto cultural. Y miren lo que nos menciona. La puerta Nicanor, donada por el judío alejandrino del mismo nombre, o sea, miren, fue donada por un judío que vivía en Egipto, en Alejandría, y que se llamaba Nicanor. Ahora sabemos por qué esta puerta se llama Nicanor
y se le dio en honor a esta persona que hizo este donativo de esta puerta. Estaba hecha del famoso bronce corintio, por lo que recibió el nombre también de puerta corintia. Era la única puerta que conducía desde el extremo occidental del patio de las mujeres al patio interior de Israel, llamado simplemente Azará, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Se llegaban a él por 15 escaleras, redondas como la mitad de una era redonda. O sea, es justamente lo que estamos viendo aquí, familia. Lo que nos describen los comentaristas y de acuerdo a la arqueología, nos menciona que se accedía a esta puerta por estas escaleras en semicírculo y ahora sabemos que esta puerta fue donada por alguien que se llama Nicanor, que era un judío de Alejandría. Obviamente que para que su nombre esté ahí es porque era una persona justa, piadosa, con buen testimonio delante del pueblo, y hizo esta donación. Y una donación increíble que, miren, se mantuvo durante todo el tiempo. A pesar de las remodelaciones que se hicieron, recuerden que el segundo templo se construye con Esdras y Nehemías cuando regresan de Babilonia. Al construirlo, no tiene la misma gloria que el primer templo. Y después, en la era del primer siglo, y antes del primer siglo, podemos decir un siglo antes, Herodes, él contribuye económicamente para devolverle el esplendor con un trato con el pueblo judío para que el templo vuelva a ser lo que era, una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, vemos que a pesar de todo esto, esta puerta fue desde la era de Esdras, podríamos decirlo, esta puerta está ahí y se mantuvo con el mismo nombre. Y también recibía en el primer siglo, de acuerdo a los historiadores, el nombre de la puerta Corintia. ¿Por qué? Por el material que se había usado, que era el bronce más caro que se podía encontrar en ese momento, que provenía de Corintos. Wow, y esto nos hace también un poquito de conexión con la carta de Corintios de Pablo y nos muestra un poquito del contexto de lo que se hacía en Corintos, y se ve que había minas de bronce y también sabemos que era una área muy comercial del Imperio Romano. ¿Amén? Entonces, vemos algo bien interesante. Ahora ya sabemos el por qué esta puerta se llama Nicanor, por qué no se revistió en oro, mientras que todas las otras puertas que había en el templo sí fueron recubiertas en oro. Y ahora nos está mencionando que en el capítulo 2, párrafo 6, al final, nos menciona de que habían dos cámaras. Bien, bueno, estas cámaras se encuentran en el lado interior, o sea, del otro lado de la puerta. Justamente en lo que nos mencionaba Flavio Josefo, en lo que se conoce como el patio de la Azara. Era podemos decir, un atrio interno del edificio del templo. Vamos a cruzar entonces por la puerta Nicanor. Pero antes de cruzar, vemos que nos menciona, antes de cruzar y ver las cámaras que nos menciona, perdón, en el capítulo 1, párrafo 4, en el párrafo 2, 6, nos menciona que habían dos puertas, en la cual la puerta del sur no se sabe cuál era su propósito, no se sabe para qué se usaba, pero sí se sabe que la puerta que está aquí, esta puertita chiquita que se encuentra hacia el norte, se usaba para distintas ceremonias. Miren, en resumen, esta puerta se usaba cuando se usaban las ceremonias cuando una persona era limpia de la metzorá, de la lepra. Y eso lo vamos a ver en Levítico, capítulo 14, del verso 1 al 32. Tenemos todo el protocolo de cómo una persona era declarada limpia de lepra. Una vez que esta persona era declarada limpia de lepra, tenía que ir. Recuerden que había una cámara, justamente esa cámara que estamos viendo allá, que era la cámara, una de las 4 cámaras que había dentro de lo que era el atrio de las mujeres, que era la cámara de los leprosos, en donde una vez que terminaba de hacer, digamos, su purificación y era declarado limpio, tenía que ir a hacer un baño ritual, rasurarse el pelo. Después que cumplía con eso, se dirigía a esta puerta y aquí él presentaba sus ofrendas por el pecado, más que nada por la purificación. Bien, entonces ahora sabemos que en esta puerta, y recuerden que cuando hablamos de los leprosos hicimos una conexión con Yeshua y con los leprosos, que les dice: vayan al templo y preséntense a los sacerdotes y cumplan como dice, que cumplan con la ley como dice Moisés.
Entonces ahora sabemos que esos leprosos no solo se presentaron a la cámara que estamos viendo allá enfrente nuestro, sino que después de haber hecho todo el protocolo, se presentaron aquí para que ellos pudieran presentar su ofrenda y pudieran cumplir con el protocolo de que eran, recuerden, cuando los leprosos eran declarados limpios, se les juntaba sangre en sus oídos y en la planta de los pies. Wow, familia, era la dedicación, la consagración de esos leprosos, devolviéndoles el estatus y el honor. Recuerden que caer en lepra era un estado de vergüenza. Y con este protocolo era restituido el honor y la dignidad de la persona. Bien, entonces ahora miren, sabemos en dónde más datos que podemos conectar con el Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo. Otra de las funciones que podemos encontrar que se usaba esta puerta era para las aguas amargas de la Sotá. Cuando una mujer era acusada de adulterio, cuando su esposo sospechaba del adulterio, la traía a esta puerta y aquí es donde se hacía todo el protocolo, que eso lo vamos a encontrar en Números capítulo 5 del verso 11 al 31. Y también se usaba cuando una madre daba a luz un hijo o una hija después de haber cumplido con su periodo de purificación, ya sea 40 días para un hijo varón u 80 días para una hija mujer. Después que terminaba esos días, se presentaba a esta puerta y presentaba su ofrenda de purificación. Acá en donde venía también una madre a presentar esa ofrenda para ella purificarse después de haber dado a luz a un hijo o una hija. ¿Y saben qué, familia? Esta puerta también podemos hacer una conexión con Yeshua, familia. Y principalmente cuando Él nace. Miren, vamos a ir a Lucas capítulo 21. Vamos a ir a Lucas capítulo 21 para marcar este precedente. Y ahora miren lo importante que es estudiar el templo, familia. Porque ahora cuando nosotros leemos Lucas capítulo 21, vamos a saber exactamente a dónde se presentan Miriam, María y Joseph, el padre de Yeshua. Bien, vamos a ir al versículo 21. Vamos a leer del 20, pero cuando vieres, a ver, Lucas 21. Lucas 21, perdón, 17, perdón, 16. Lucas 21. Como que me equivoqué de cita, familia. 2:21. Ahora sí, 2:21. Vamos al 2:21. Gracias, amor. Es mi esposa. 2:21. Vamos a ir al 2:21. Vamos a ir al 2:21 y dice lo siguiente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, acá miren, 22. Cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ok, ¿cuántos días? Ahora cuando nosotros leemos Levítico 12 del verso 1 al 8, sabemos que Miriam tuvo que pasar por un proceso de purificación de 40 días por haber tenido un hijo varón, ¿de acuerdo? Y miren, dice que hicieron conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo a Adonai. Y para ofrecer conforme, miren, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Pero miren acá este dato importante, familia. Cuando leemos Lucas capítulo 2, del verso 22 al 24, ahora sabemos que están cumpliendo con lo que dice Levíticos 12, del verso 1 al 8, y también miren lo que dice, verso 24, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando una mujer daba luz, de acuerdo a Levítico 12, daba luz, si era de escasos recursos, podía presentar un par de tórtolas y 2 palominos. Wow, familia. Y ahora sabemos en qué lugar está sucediendo esto, familia. Esto que está hablando Lucas 2, del versículo 22 al 24, está sucediendo aquí,
en esta puerta, en este sector. Aquí se presentaron después de la purificación, de que Miriam cumplió sus 40 días de purificación, se presentaron en esta puerta. Y aquí está sucediendo los acontecimientos de Lucas 2, del 22 al 24. Wow, familia, miren lo importante que es estudiar el templo. Ahora, conociendo el vocabulario, teniendo una noción del funcionamiento, de las dimensiones del templo, podemos ahora saber dónde están sucediendo los acontecimientos en el primer siglo. Y precisamente, miren, está todo relacionado con Yeshua. Y sus padres hicieron conforme, dice, a la ley de Moisés. Amén. Bien, entonces, ahora ya vimos todo lo que estaba dentro del área del atrio de las mujeres. Cubrimos todo este perímetro. Vimos todo lo más que pudimos ver. Ahora nos preparamos para cruzar la puerta Nicanor. Y al cruzar la puerta Nicanor vamos a estar en uno de los lugares de mayor santidad dentro del templo, que es el Azará, el patio del templo, en donde sucedían todas las cosas con respecto a las ofrendas, al servicio, en donde realmente sucedía el servicio del templo. Vamos a cruzar esta puerta. Estas puertas, miren, wow, lo ancho que era este edificio, era como una gran galería. Y ahora sabemos que ¿por qué? Porque dentro de esta misma pared habían otras, podemos decir, otras cámaras con otras funciones que vamos a descubrirlas ahora. Como nos dice el Tratado Midot 1.4. Al cruzar esta puerta, familia, yo quiero que antes que crucemos, cierren sus ojos. Quiero que cierren sus ojos, familia. Y yo les voy a decir cuándo abrirlos, porque cuando crucemos estas puertas, vamos a ver algo, familia, que las personas en primer siglo, al cruzar esta puerta, se deslumbraban a ver la magnificencia, el esplendor de la casa de nuestro rey. Y familia, cierren sus ojos. 1, 2, 3. Ahora ábranlos, familia. Miren lo imponente que era el edificio principal del templo. No solo eso, sino que vemos aquí al frente nuestro también el altar. Estamos viendo el lugar donde se acomodaban los animalitos, donde se preparaban las ofrendas. Y es más, familia, vamos a ver que en estos escalones que estamos viendo aquí, había otro coro de levitas con sus instrumentos cantando mientras se hacía el servicio del templo. Y aquí en este sector que estamos viendo aquí era un lugar donde solamente podían entrar los hombres de Israel, los príncipes de Israel. Todo esto lo vamos a ver la próxima clase, pero miren lo magnífico que era el edificio del templo. El velo era algo que parecía el cielo, de acuerdo a los sabios, a los historiadores. Flavio Josefo dice que parecía galaxia, cielo. El cielo parecía estar viendo uno justamente en la entrada del edificio principal del templo. Es algo increíble, algo que hoy podemos tener una dimensión de lo que experimentaba una persona del primer siglo al presentar su ofrenda y ver cómo el sacerdote tomaba su ofrenda y la manipulaba y poder ver la magnificencia del edificio del templo. Pero todo esto lo vamos a dejar para próximas clases. Vamos a ver detalle por detalle cada una de estas áreas y sectores que hay dentro de este patio y ver cuál era su funcionamiento. Y todo esto está relacionado con el tratado Tamid, familia. Pero bueno, nos vamos a enfocar ahora en la puerta Nicanor. Vamos a ver acá que la puerta Nicanor es exactamente igual que del otro lado. Son dos puertas de bronce con sus dos portillos, pero nos menciona que hay dos cámaras. En el capítulo 1, párrafo 4, nos menciona que esta puerta Nicanor habían dos cámaras. Una que era la cámara de los Javitim, el pan de la cámara de las tortas, y otra era la cámara de Pinjas, el sacerdote. Bien, vamos a ir hacia el norte, en donde se encuentra la primer cámara. Esta cámara que vemos aquí, esta ya la cubrimos en el tratado Tamid, porque está muy relacionada con la ofrenda, ya que en esta cámara se preparaba el pan que presentaba el sumo sacerdote cada día en la ofrenda diaria. Recuerden que la ofrenda diaria eran 2 corderitos, uno por la mañana, otro por la tarde. Un corderito de un año perfecto.
que además de eso se tenía que presentar con harina amasada con aceite de oliva y una libación de vino. Bien, el pan que se presentaba era un pan que era pagado por el sumo sacerdote, y en este lugar era en donde se preparaba ese pan, el pan de Javitim, que se conoce, que tenía una preparación muy particular. Así que yo los invito a que vayan y vean el estudio del capítulo 1 del Tratado Tamid para ver un poco más sobre esta cámara, bien, que está muy relacionada con la ofrenda diaria. Bien, ahora nos vamos a dirigir hacia el sector sur a ver una cámara que vamos a dedicarle ahora sí un poquito de tiempo, que es esta cámara que está aquí, esta pequeña puerta que se encuentra en el sector sur del templo. Vamos a entrar y vemos que todas estas cámaras están dentro de lo que es el muro de la puerta Nicanor. Y aquí, esta es la cámara de Pinjas. La cámara de Pinjas, el pañero, como en algunas traducciones dice, o cámara del sastre. De Pinjas, el sastre, el que se encargaba de las vestiduras. Bien, miren, quiero compartirles un fragmento de este recurso, familia, que es de Original Second Temple del Rav Yoav Elam, que hace un recuento también de todas las áreas del templo y hace una investigación profunda sobre cómo funcionaban, y justamente habla sobre la cámara de Pinjas y nos dice lo siguiente. Dice que había dos cámaras ubicadas a lo largo del muro de la Sara a ambos lados de la puerta Nicanor, como lo menciona el Tratado Midot 1.4. Al norte estaba la cámara de Pinjas, Hamalbish, el pañero donde se almacenaba y distribuía las vestiduras sacerdotales. Cuando el Kohanim llegaba al Beit Hamidash en el transcurso del día para realizar el servicio, se reportaba a esta cámara donde se cambiaban sus ropas regulares y se ponía las vestiduras sacerdotales. Al completar su aboda, regresaría a esta cámara para cambiarse sus vestimentas y entregarlas al pañero. Miren, obviamente que aquí hay un pequeño desfasaje en los puntos geográficos, porque él usa recursos que no tienen el contexto arqueológico. Bien, recuerden que muchos escritos del templo son de la Edad Media, escritos por personas que no conocieron lo que era la tierra de Israel, que no conocieron, no vieron el templo y que tampoco tenían la cantidad de recursos que hoy nosotros podemos tener para validar la información, además de la ayuda de contar con la arqueología que es validada por la Biblia. Entonces, vemos que nos menciona que había esta cámara de Pinjas que tiene este propósito. El propósito es de que cuando entraban los sacerdotes regulares a su servicio, ellos llegaban al templo con sus vestimentas regulares. Ellos entraban a esta cámara, que es algo similar a lo que estamos viendo aquí, como lo describe en varios recursos judíos, la describe como un sector donde se almacenaban las vestiduras. Ellos llegaban aquí con sus vestiduras regulares, dejaban aquí sus vestiduras regulares y cambiaban por sus vestiduras que eran, acuérdense, como nos dice en Éxodo, vestiduras de lino fino, lino blanco, y ellos cambiaban sus vestiduras en este lugar. Iban, hacían su servicio, y cuando terminaban de hacer su servicio, ellos volvían a esta cámara, le entregaban a Pinjas y a todos los que ayudaban a Pinjas, los sacerdotes que ayudaban al sacerdote que se encargaba de la vestimenta, le entregaban las vestiduras. Y es interesante saber el por qué. Aquí vemos que esto tiene que ver mucho como, más que nada con la reverencia y con el uso de las prendas. Se aseguraban de que estas prendas fueran usadas de la forma correcta. Estas personas, esta familia de Pinjas que estaba aquí en esta cámara, tenía la función de vigilar estas vestimentas, de controlarlas, su desgaste, cómo los sacerdotes las usaban, si las usaban reverencialmente o no, si tenían el respeto que corresponde a estas vestiduras santas. De todo esto nos está hablando del funcionamiento del templo y cómo se deben hacer las cosas para el Eterno, familia. Entonces vemos que en este lugar los sacerdotes dejaban sus vestimentas y no podían salir del templo con las vestimentas santas. Las tenían que dejar en este lugar. Igual sucedía con las vestimentas del sumo sacerdote. Vamos a ver que no se almacenaban en este lugar, sino que se almacenaban en otro lugar, que era un poco más
amplio, un lugar con mayor santidad, en donde se almacenaba, era un vestuario directamente para el sumo sacerdote, lo cual hacía que estas vestimentas siempre se mantuvieran dentro del perímetro de santidad del templo. Nunca estas vestiduras salieron del templo. Ningún sacerdote podía salir con sus vestiduras fuera del templo. Y aquí estamos hablando de un ejemplo de los sacerdotes regulares. Si el sacerdote regular no podía salir con sus vestiduras santas, menos el sumo sacerdote cuando prestaba servicio en el templo. Todas estas vestimentas eran resguardadas. Eran todas resguardadas a un punto en que se controlaba el uso, el desgaste, se tenía un cuidado tremendo. ¿Por qué? Porque eran vestimentas santas, ¿bien? Que distinguían a los sacerdotes a la hora de hacer el servicio. ¿Bien? Entonces, vemos acá que hay mucho que podemos conectar con los escritos del primer siglo. Porque ahora teniendo esta información, familia, de esta cámara, que se llama la cámara de Pinjas, y miren lo que dice también en otro tratado, vamos a ir a otro tratado de la Mishnah, en el tratado Shekalim, capítulo 5.1, también nos menciona sobre que había una persona encargada de las ropas. Aquí nos va a hablar de todo, podemos decir, de los principales, de los oficiales principales del templo, aquellas familias que tenían una función específica de los sacerdotes. Miren lo que dice. Estos eran los que estaban encargados del templo. Johanan ben Pinjas estaba encargado de los sellos, era encargado de la tesorería. Agías de las libaciones. Matías ben Samuel de las suertes, y esto está relacionado con el tratado Tamid. Petajías de los sacrificios de las aves. Este Petajías es Mardoqueo. ¿Por qué se llamó Petajías? Porque sabía abrir y exponer temas. O sea que sabía enseñar. Conocía 70 lenguas. Ben Agías estaba encargado de los enfermos del vientre. Miren, wow. Acá vemos que hasta dentro de los sacerdotes había una familia que se encargaba de ¿qué? De ser médicos. Nejonías era excavador de pozos. Gabini, el pregonero. Wow. Y esto lo podemos asociar con el canto del gallo en los escritos del primer siglo. Ben Geber estaba encargado del cierre de las puertas. Ben Bebai de las correas. Ben Azarías del tímbalo. Ugras Ben Levi del canto, y este era el encargado, sería como el director del coro de los levitas. La familia de Garmú de la preparación del pan de la proposición. La familia de Aptinas de la preparación del incienso. Miren que no cualquiera podía preparar el incienso ni el pan. O sea, cada sacerdote, cada levita tenía una función específica y nadie podía usurpar la posición de cada uno. Ugras ben Leví y su familia eran los encargados del canto, de dirigir el canto. Mientras que otros, la familia de Gabini, eran los pregoneros, los que daban inicio, marcaban los tiempos en el servicio del templo. Y nadie de los otros sacerdotes podía hacer su función. Vemos que también la familia de Aptinas eran los únicos que conocían la receta del incienso, cómo preparar el incienso para presentar en el altar y en el día de Yom Kippur. Eleazar de las cortinas. Había una familia encargada de todo lo que eran las cortinas, los velos del templo. Y por último, Pinjas, el de la ropa. Ya que vemos que también había un encargado de administrar, de controlar, de estar pendiente de las vestimentas de los sacerdotes. No solo la del sacerdote, sino que también la del sumo sacerdote. ¿Bien? Pero ahora teniendo esto en mente, familia, como les decía, esto nos va a ayudar a hacer algunas conexiones con el Nuevo Testamento. A entender algunos acontecimientos de por qué, por ejemplo, Pablo no reconoce al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora que conocemos nosotros el funcionamiento del templo, estamos viendo de que estas vestimentas no podían salir del templo. Entonces, por eso, estamos viendo de que esas vestimentas se almacenaban aquí. Por ejemplo, la del sacerdote regular. En otro lugar, la del sumo sacerdote. Pero miren lo que dice, ahora vamos a ir a marcar estos precedentes en el libro de Hechos, familia. Vamos a ir a Hechos capítulo 23. Hechos 23, verso 5. Y ahora vamos a entender por qué Pablo no conoce al sumo sacerdote. Miren lo que dice.
Entonces Pablo le dijo, vamos a leer del 3, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injuriáis? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¡Wow! ¿Por qué Pablo no se dio cuenta? Primero tenemos que saber el contexto del primer siglo, que los sumos sacerdotes rotaban bastante en esa época. Y a pesar de que rotaban bastante, no había una vestimenta fuera del templo que lo distinguiera como el sumo sacerdote. Ahí tenemos un precedente de que las vestimentas sacerdotales no salían del templo. Acá tenemos un precedente, familia. Por eso es que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esta persona que estaba en ese momento como sumo sacerdote estaba con sus vestimentas regulares. Él pensó que era un miembro del Sanedrín o era alguien de autoridad, pero nunca se imaginó que era el sumo sacerdote. Ahora que se le aclararon el punto, él pide disculpas. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar en contra del oficio del sumo sacerdote. Entonces, si esto pasa con Pablo, miren, esto también nos va a ayudar a entender cuando vamos a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, 65. Vamos a ir a 26, 65. Que habla cuando el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Mateo dice, vamos a leer del 64. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, perdón, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Bien. Vemos entonces que esto está sucediendo, si leemos el contexto, fuera de lo que es el predio del templo. No está sucediendo dentro del templo. Esto está sucediendo de noche, es decir, el sumo sacerdote está con sus vestimentas regulares. ¿Cuáles son las vestimentas que él rasga? Son sus vestimentas regulares. Porque las vestimentas del sumo sacerdote permanecían almacenadas dentro del templo. ¡Wow, familia! Cuánta información, cuánto hemos aprendido y cuánto necesitamos seguir aprendiendo del templo, familia. Porque miren todas las conexiones que estamos haciendo con los escritos del primer siglo principalmente. Si conocemos el templo, vamos a poder conocer el contexto de muchos textos de lo que son las cartas apostólicas y de los evangelios. Así que, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí terminó este recorrido en la clase número 5, en donde aprendimos las cámaras que había dentro de la puerta Nicanor, aprendimos el por qué se llamaba la puerta Nicanor, y también empezamos a conocer un poquito sobre el servicio de los levitas a la hora de la alabanza, de los cantos en el templo, en dónde se almacenaban esos instrumentos, qué instrumentos utilizaban. Hay más todavía por aprender, así que familia, vamos a dejarlo hasta aquí, pero me gustaría en este momento que pudiéramos hacer un pequeño quiz, que podamos participar todos, familia. Recuerden que esto lo hacemos para que podamos aprender, familia, con la intención de que cada clase podamos ir absorbiendo, podamos ir afirmando estos conocimientos. Y me gustaría hacerles unas preguntitas, familia, que podamos responderlas entre todos. Pueden escribir la respuesta en el chat, pueden escribirla. Y son 4 preguntitas, muy fáciles, familia, muy fáciles para que todos podamos participar y aprender, familia, ¿bien? Voy a hacer la primera pregunta. A todos los que están en el chat pueden escribirlo y responder cada una de las preguntas, ¿bien? Primera pregunta, ¿cuántos centímetros equivalía el cúbito real? ¿A cuánto equivalía el cúbito real? A ver, ¿quién me puede decir a cuánto equivalía el cúbito real? Recuerden que habían 3 tipos de cúbitos. Un cúbito de 6 tefajín, un cúbito de 5 tefajín, o sea, un cúbito de 6 palmos, de 5 palmos y el cúbito real. Muy bien, 52,50 centímetros es lo que medía el cúbito real. Bien,
Cerca de 52 centímetros, exactamente, 52,5 centímetros. Bien, muy bien familia, muy bien. Vamos a la segunda pregunta familia. Nombre de la puerta que se encuentra en el perímetro original de los 500 por 500 en el lado norte del templo. Miren, les voy a dar una ayudita. Vamos a ir al plano del templo y recuerden, este es el planito que les vamos a enviar cuando ustedes nos escriban por mail para que podamos ir haciendo esto. Miren, marcando las puertas, marcando los lugares en que vamos haciendo recorrido. Bien, hay una puerta. Miren, el perímetro original es lo que vemos en línea roja. Todo lo que está acá en línea roja, todo lo que está acá marcado donde están las cruces. Y de acuerdo a la Mishnah habíamos visto que habían 5 puertas en ese muro original. 2 se encontraban en el sector sur, una en el sector oeste, una en el sector este y otra en el sector norte. ¿Cómo se llamaba la puerta del sector norte? A ver familia, si se acuerdan, ahí es una puerta. Les voy a dar otra pista familia. Es una puerta distinta a las otras. Es una puerta que tiene una forma muy particular. A ver. Din don, Nicanor. No, no es la Nicanor. Esa es la puerta del este. El triángulo. ¡Ay! Estamos cerquita. Aptina, no. Aptina tampoco. La Hermosa. Estamos bien frío ahí. Ya estamos frío porque esa está al sur. Muy bien. La puerta Tadi. La puerta Tadi. Es una puerta, recuerden que tenía una forma de triángulo, que tenía un marco distinto a las otras. Era una piedra sobre otra piedra. Muy bien familia, es la puerta Tadi, que es la puerta que se encuentra aquí, justamente aquí familia. Acá donde estoy marcando esa crucecita, ahí. ¿Bien? Esta es la puerta Tadi. Acá se encuentra la puerta Tadi. En el sector norte. Muy bien familia, están haciendo la tarea. Muy bien familia. Esta es la idea, que vayamos aprendiendo familia. Y estas preguntitas nos ayudan a tener fresco todos estos conocimientos y el vocabulario del templo. Tercera pregunta. ¿Cuánto medía en codos el atrio de las mujeres? ¿Cuál era la medida del atrio de las mujeres? Recuerden, les voy a dar una idea, una pista. Era cuadrado. El atrio de las mujeres tenía lo mismo de largo que lo mismo de ancho. ¿Cuántos codos tenía de largo y cuántos codos tenía de ancho el atrio de las mujeres? A ver, familia. Lo vimos el estudio pasado. Fue la clase pasada. La clase número 4 hablamos de eso. A ver, ahí hay una respuesta. A ver, ¿quién más? Bueno, a ver si se acuerdan. A ver, din, dan. A ver. ¿Es la única respuesta? Muy bien, 135 codos de largo por 135 codos de ancho. Muy bien, muy bien. Muy bien, familia. Muy bien. Y vamos a hacer la última pregunta. La última pregunta es, de acuerdo a Flavio Josefo, ¿en qué material se construyó la puerta Nicanor y con qué otro nombre se conocía la puerta Nicanor? La última pregunta de la noche. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿O de dónde era? ¿De qué material y de dónde era el material con la que se construyó la puerta Nicanor? ¿Y cómo se conocía también a esa puerta? ¿De bronce? Sí, era de bronce, pero era un bronce muy bien. A ver, de Corinto. Bien, bronce de Corinto. ¿Y cómo se llamaba entonces la puerta? La puerta Corinto también. Bronce de Corinto, bronce de Corinto. Muy bien, familia. Estuvieron muy atentos a la clase porque fue algo que vimos hoy, recién. Así que muy bien, familia. Muy bien, excelente. Me alegro, familia, que estemos aprendiendo, que estemos repasando todo esto y que podamos tener un fundamento sólido, una base sólida en cosas que nos ayuden a entender las escrituras de acuerdo al contexto del tema. Así que familia, ha sido un gusto que
haber podido compartir este tiempo de estudio, haber aprendido todo esto. Recuerden que nos queda aún más para seguir aprendiendo, así que nos vemos en el próximo estudio del Tratado Tamid en la clase número... No en la Tamid, en la Midot, perdón familia, Tamid no, Midot, en la clase del Tratado Midot, clase número 6. Y recuerden, la próxima clase vamos a ver muchas medidas y principalmente nos vamos a ubicar geográficamente para descubrir las puertas del templo. Así que familia, nos vemos en la próxima clase, en la clase número 6 del Tratado Midot. Shalom familia, nos vemos.